Vamos a la parte 3 del análisis de potencia en corriente alterna. Ahora vamos a la parte de corrección del factor de potencia. Un resumen. La razón para realizar la corrección del factor de potencia en un circuito inductivo es para limitar o eliminar la potencia reactiva del sistema. ¿Sí? Sabiendo que el factor de potencia es cos phi, se aumenta hasta un máximo la unidad siempre y cuando se reduzca la potencia reactiva. Otra ventaja es que se reduce la corriente de alimentación. ¿Sí? Vamos directamente a resolver un problema número 3 de esta serie. Un motor de 10 kilovatios tiene un factor de potencia de cos phi 0.5 y funciona con una alimentación de 220 voltios. De mencionar el capacitor que se debe instalar en paralelo de tal manera que el nuevo factor de potencia sea 0.9. ¿Sí? Bueno, vamos con los datos. Antes de instalar el capacitor, sé que la potencia consumida por el motor es de 10 kilovatios, el voltaje de alimentación 220 voltios, el factor de potencia inicial 0.5 grados y este angulito despejando es 60 grados. Después de instalar el capacitor, el coseno de phi final va a ser 0.9 y el ángulo final va a ser 25.84 grados. En conclusión, yo debo pasar en el triángulo de potencia de 60 grados a 25.84 grados cuando instale el capacitor. Bien, acá está el motor, se puede expresar de la siguiente manera. Bueno, la alimentación de 220 voltios no tiene grados, ¿sí? Por lo tanto, para facilidad de análisis yo le pongo 0 grados. Bien, un motor puede expresarse muy básicamente por un circuito RL serie. Bueno, el problema me da la potencia activa, ¿sí? Recordando que es de 10 kilovatios. La potencia activa es igual a V por I por coseno de phi inicial, ¿sí? De acá despejo el valor de la corriente. La corriente es igual a potencia sobre voltaje por cos phi inicial. Acá simplemente reemplazo valores, me da 90.91 amperes solamente el módulo, ¿sí? Bien, si consideramos a la fuente de alimentación V igual a 220 con 0 grados, o sea, mi hipótesis de que la fuente no tiene desfase y la carga es inductiva, ¿sí? Yo directamente le coloco al fasor corriente con el valor del módulo que hemos obtenido en su momento con un ángulo de menos 60 grados. ¿Por qué menos? Porque es un circuito inductivo, sabiendo que la fuente de voltaje es 0 grados. ¿Y por qué 60 grados? Porque recordando que el factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia, ¿sí? O sea, 60 grados. Por lo tanto, con esa explicación digo que la corriente en forma fasorial es 90.91 con menos 60 grados amperes. La potencia aparente inicial es fasor voltaje por fasor corriente en forma conjugada. En el anterior video hemos utilizado al revés, ¿no? Fasor voltaje conjugado por fasor corriente. Les recomiendo que para el balance de potencia se utilice la anterior fórmula y para la parte de corrección del factor de potencia se utilice esta expresión. Simplemente reemplazamos voltaje es 220 con 0 grados por fasor corriente conjugado, o sea, el conjugado de esta corriente va a ser 90.91 con, si antes era menos, ahora va a ser positivo. Haciendo el producto respectivo me da 20.000 con 60 grados voltampere. Expresando esta potencia aparente inicial en forma rectangular, tengo 10.000 más J 17.320.5, todo en volt ampere. Obviamente estamos cumpliendo una de las condiciones iniciales, porque es recordar que el circuito o el motor consumía 10 kilovatios, ¿sí? Vamos a proceder a dibujar el triángulo de potencia, ¿sí? La potencia aparente inicial es la que hemos hallado hace un momento, ¿sí? Este valor. Potencia activa 10.000, que está en color negro. Perdón, lo voy a señalar de forma más explícita. La potencia activa inicial. Potencia reactiva inicial es todo lo que está en color rojo, ¿sí? Es todo este valor, ¿sí?
Y recordar, ¿qué nos decía el concepto de corrección del factor de potencia? Limitar o eliminar la potencia reactiva. En conclusión, cuando yo instalé un capacitor en paralelo acá, esta potencia reactiva en color rojo tiene que disminuir, ¿sí? ¿Hasta qué valor? Bien, decimos que cuando se instala el capacitor el factor de potencia debe ser 0.9, vale decir con un ángulo de 25.84. Entonces este ángulo de 25.84 es este valor de acá, ¿sí? Es este valor de acá que estoy señalando, y obviamente el cateto opuesto de este ángulo va a ser la potencia reactiva final, ¿sí? Por lo tanto, haciendo comparación gráficamente, el valor del capacitor, o la potencia reactiva consumida por el capacitor, debe ser este tramo, ¿sí? Ese tramo va a ser igual a la potencia reactiva inicial menos la potencia reactiva final. ¿Cómo obtengo la potencia reactiva final? Simplemente por trigonometría, ¿no? Tangente del ángulo de 25.84 va a ser igual a cateto opuesto Q final entre potencia inicial, potencia aparente inicial, ¿sí? ¿Sí? De acá simplemente despejo la potencia reactiva final y me da 4842.8 voltampere. La potencia reactiva final, que es este valor de acá, va a ser 10.000 vatios más J veces 4842.8 voltampere reactivo, y en forma fasorial me da la potencia aparente, ¿no? 111.010.93 con 25.84 volt ampere. Bien, y bueno, el concepto que hemos mencionado, la potencia reactiva consumida por el capacitor va a ser igual a la potencia reactiva inicial menos la Q final, la potencia reactiva final. Alguna bibliografía llama a la potencia reactiva consumida por el capacitor como delta Q, ¿sí? Entonces gráficamente digo que con la formulita, ¿no? Q final más delta Q es igual a Q sub 0, lo que hemos mencionado en su momento. Despejamos el valor de delta Q, que es igual a Q sub 0 menos Q final. Q sub 0, que es el valor de la potencia reactiva inicial, 17.320.5, acá está 17.327.5 menos Q final, 4.842.8. El valor de la potencia reactiva consumida por el capacitor es igual a delta Q y es igual a 12.477.7 voltampere reactivo. Yo sé que la potencia reactiva consumida por un capacitor está expresada por el voltaje al cuadrado dividido entre la reactancia capacitiva, ¿sí? Y acá simplemente haciendo operaciones despejo el valor de la capacitancia y es igual a la potencia reactiva consumida por el capacitor dividido entre la frecuencia angular por el voltaje al cuadrado. Simplemente despejo, reemplazo. QC es igual a este valor, frecuencia angular 2pi por la frecuencia por 220 al cuadrado. Esto me da una respuesta de 0.000821 farad o 820.6 microfarad. Este es el capacitor que me genera o me proporciona un factor de potencia final de 0.9. Vamos más allá analizando, ¿sí? La otra ventaja de corregir el factor de potencia es que se disminuye la corriente, ¿sí? En la parte izquierda vemos el motor sin el capacitor y en la parte derecha vemos el motor con el capacitor en paralelo. Acá hay una corriente que suministra la fuente de voltaje, que es la corriente sub 0. Acá la fuente de voltaje suministra una corriente y final, ¿sí? Esta corriente. Bueno, antes de conectar el capacitor ya habíamos obtenido la corriente sub 0, ¿recuerdan? Era este valor, I sub 0. Yo lo llamo I sub 0 para denotar que es la corriente inicial. Ahora, después de conectar el capacitor, yo utilizo la formulita potencia aparente final es igual a voltaje por corriente final en forma conjugada. Recordar que
Y acá puedo despejar la corriente final conjugada, que va a ser igual a la potencia aparente final entre el voltaje. La potencia aparente final ya la he obtenido acá, ¿recuerdan? Es este valor, 111.010.93 con 25.84 grados voltampere dividido entre el voltaje, 220,0 grados. Esto me da un valor de corriente de 50.50 con 25.84 grados. Pero recordar que esto es el conjugado, la corriente final va a ser, si antes era positivo, si el conjugado es positivo, la corriente normal va a ser negativa. La corriente final toma un valor de 50.50 con menos 25.84. ¿Qué es lo que me mide un amperímetro? Simplemente me mide los valores eficaces, ¿sí? Por lo tanto, acá vemos una reducción de la corriente que suministra la fuente de voltaje al motor.